Congresista Vázquez, señora Presidenta del Congreso, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cuál es su primera reacción después de lo que ha escuchado en el mensaje del presidente Sagasti? Sí, bueno, yo sé que en este momento el presidente Sagasti haya hecho esta declaración de que hay una necesidad de una reforma profunda de este tema y por eso ha anunciado que no la va a observar. Eso me parece saludable y creo que es importante también reconocer de que la reflexión para llegar a este punto la hemos hecho conjuntamente el legislativo con el ejecutivo. Hoy hemos estado largas 4 horas con el ministro de Economía hablando sobre las posibilidades de reforma de este tema. Habían varias opciones aquí en el Congreso, teníamos opciones como para modificar la norma, otras opciones que planteaba la derogatoria, pero algunas salidas mixtas, y creo que con la ayuda del ministro también, él mismo decía, necesitamos una reforma que sea bien pensada, donde también estén en la reforma, en el proceso, tienen que estar representados todos los actores, ¿no? Y por eso es que convenimos en que probablemente el primer paso era la derogatoria, porque claro, es una norma que no da para más. Fue una norma que se aprobó transitoriamente hace 20 años y terminó quedándose de manera permanente. Es una norma que ya no responde al contexto y creo que ahí ha habido un acuerdo y es saludable que este tipo de reflexiones y este tipo de resultados sea producto también de la reflexión conjunta entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora, la comisión multisectorial que tendrá 15 días para arrojar un proyecto con una ley, ¿no? Una propuesta de ley vamos, un régimen laboral justo. ¿Se van a considerar aspectos de la ley derogada? Es algo que decía ahora el cardenal Barreto, por ejemplo, ¿no? No me refiero a lo laboral, ciertamente. O también hay excepciones en materia tributaria, ¿no? Hay dos cosas ahí, pero digamos, los agroindustriales en su defensa, ya está clarísimo que habían abusos, atropellos, digamos, no en todos, pero la gran mayoría, ¿no? Porque todos los que han salido ha sido una mayoría considerable. Pero los agroindustriales en su defensa dicen, oiga, pero mire el sector agroindustrial cómo ha crecido, ¿no? ¿Hay cosas que se van a tomar de la ley derogada para este nuevo proyecto de ley? Creo que hay cosas que son puntos de partida, ¿no? Por ejemplo, ahora reflexionábamos con el ministro de Economía y creo que es válido considerar esta propuesta que él tenía. Él decía que efectivamente, por ejemplo, en el tema tributario, es verdad que hay que caminar hacia tener un régimen que sea más equitativo, porque siempre este sector en estos años ha tenido una preferencia bastante importante de otros sectores. Entonces, que él comprendía que vamos a tener que llegar a un momento en que este sector efectivamente tribute como todos los sectores en este país, claro, pero él consideraba que esto tiene que ser progresivo para evitar tener un shock en la economía, sobre todo en los momentos que estamos atravesando, ¿no? Y creo que es válido reflexionar esta posibilidad, ¿no? Porque de alguna manera estas situaciones se han ido profundizando por muchos años. Revertirlas de un momento a otro, hay que mirar seguro cuáles son los efectos. Y creo que como punto de partida tener en cuenta esa situación y la posibilidad de que esta reversión sea progresiva. Ahora, lo más importante pues, son los trabajadores, ¿no? El gran paso es el régimen laboral. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, y se la hice hace un momento a Daniel Olivares, ¿qué pasa entre esta derogación y la nueva normativa que entiendo se van a tomar 15 días? Es decir, ¿qué pasa entre el viernes 4, hoy, sábado 5, y el 19 de diciembre? Es decir, ¿qué ley va a regular la agroindustria que no puede parar? Bueno, dado que
digamos, no hay esta ley especial ya, no rige para este sector. Digamos, si es que quieren seguir trabajando los agroindustriales, podrían llegar a un acuerdo. Digamos, ahora ya no está prohibido, por ejemplo, la negociación colectiva con los trabajadores. Podrían llegar a un acuerdo de cómo trabajan estos días, ¿no? A lo mejor se pueden acoger algunas normas de otros regímenes, eso no está prohibido. Entonces, creo que podría arreglarse para no parar de manera abrupta. Claro. Y nosotros lo que tenemos claro es que en 15 días, por lo menos, el tema laboral, ya hay varias propuestas avanzadas, ya tendrá una solución definitiva, ¿no? ¿Existe el ánimo entre los voceros, los portavoces, las bancadas fundamentalmente, para arrojar una normativa consensuada? ¿Por qué le pregunto esto? Y usted lo sabe muy bien. Las protestas hicieron que se produzca el cambio de fuerzas, la correlación de las fuerzas, y usted está en la presidencia del Congreso precisamente porque hay una ciudadanía que no confía en el Congreso. Eso usted lo sabe perfecto. Entonces, usted que está dentro, ¿existe realmente el ánimo de los congresistas así expresado para que en 15 días como máximo, porque puede ser antes, ¿no? 15 días como máximo, exista una normativa ya para la agroindustria? Miren, yo tengo que decir en honor de la verdad que a pesar de nuestras diferencias que seguro siguen subsistiendo, el día de hoy ha sido un debate muy serio y la mayoría de bancadas está profundamente comprometida con darle una solución pronta a este tema, ¿no? Y creo que esa ha sido una de las posiciones que se ha defendido más cuando decidimos que íbamos a ir por esta decisión radical, pero necesaria, de la derogación total de la norma. El compromiso de la mayoría ha sido, pero al corto tiempo le damos una solución a este tema. Tenemos que responder a las demandas del país y creo que yo confío realmente en que esto se va a dar de manera muy responsable, ¿no? El presidente Sagasti en su mensaje se refería a que el ministro de Economía ha acudido al Congreso precisamente para plantear medidas urgentes, que ciertamente de ahí también puede existir el consenso para trabajar esta norma rápidamente. ¿Sabe cuál es el problema? Y eso no tengo que ser adivino. Todos hemos visto que con la pandemia la informalidad ha crecido. Si antes de la pandemia estábamos en 70% contra 30%, más o menos, grosso modo, ahora se hablan de estimados de 80, 85% de informalidad. ¿Qué garantiza o qué garantía puede usted expresar esta noche como presidenta del Congreso que una norma como la que se arroje no haga más bien que la informalidad crezca en el sector agroindustrial y ante la necesidad del trabajador diga, bueno, ya atraco nomás, ya por lo bajo, ¿no? Me das en efectivo y se acabó, y ahí queda, nadie se enteró? ¿Ah? Miren, hoy día una de las garantías creo que hemos podido mirar que puede existir es la intervención de los propios sectores el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que hoy estuvo presente, tenía varias ideas al tema de cómo mejorar los sistemas, por ejemplo, de contratación, promoviendo además la posibilidad de que puedan haber convenios colectivos, de promover estas normas que realmente puedan de alguna manera incentivar que los propios trabajadores debatan y discutan sus derechos. Entonces, yo creo que el Ministerio de Trabajo está muy claro en qué condiciones se puede poner y creo que eso nos va a llevar a tener a este sector, digamos, no con informalidad, sino con condiciones adecuadas para poder contratar, ¿no? Dependerá también de los empresarios agroindustriales, ¿no? Ciertamente es en quienes recae buena parte de la responsabilidad, porque al existir negociación colectiva, ya son los trabajadores con el empresario, ¿no? Esa es una de las fórmulas, pero mira, una cosa interesante, un dato interesante es que las propias empresas
porque hay empresas agroindustriales de diferentes tamaños. Entonces ya ellos han venido en realidad mirando que hay una debilidad en esta ley que era tan antigua y que realmente les generaba condiciones desiguales también a ellos. Claro. Entonces yo creo que también es importante que en este momento las empresas agroindustriales se empiecen a poner de acuerdo y algunas deberán tomar las prácticas que otras ya estaban implementando, ¿no? Han habido unas empresas que ya estaban implementando algunas otras medidas. Creo que esos buenos ejemplos serán tomados ahora, justamente que se está buscando una reforma, ¿no? Una pregunta que me la están haciendo en realidad a través de las redes sociales. A propósito del debate de hoy, ¿no? Siempre hay cosas que uno puede recoger del debate. Hoy el señor Merino hablaba de Inti, de Brian, siendo él parte de una investigación como presunto responsable, ¿no?, en su efímera presidencia. Colocó a Inti y Brian y luego a Jorge Muñoz Mario Fernández, que además no se sabe exactamente si era trabajador agroindustrial, salvo que usted me corrija y tenga el dato. Era un chico que pasaba por ahí, una moto lo atropelló anoche y malos manifestantes, hay que decirlo, no permitieron que la ambulancia llegue a salvarle la vida, que finalmente la terminó perdiendo. Me preguntan por el sueldo de la dieta, la contribución o retribución económica que reciben los expresidentes y si esta va a eliminarse también para el señor Merino y los demás. ¿Eso ya es ley, es oficial? A ver, ya hemos avanzado con la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución. Ya se ha aprobado esta eliminación de los sueldos vitalicios para expresidente y eso aplicaría para todos, incluyendo el señor Merino. Está pendiente de que pase al Pleno y que ahí podamos votar y decidir y volverla una ley, pero para eso ya falta muy poco porque lo podemos agendar en las próximas sesiones que serán en las semanas siguientes, ¿no? Esto es una de las cosas que además creemos que viene como demanda de la población y que debemos responderla, ¿no? Le hablaba de la confianza rota, ¿no?, entre la ciudadanía, una buena parte de la ciudadanía y el Congreso. Y la verdad es que, digamos, si uno hace un testeo rápido a la gente, tiene esa sensación, y yo le quería preguntar si con esto, con lo que ha ocurrido ahora, realmente ya puede volver la calma, puede bajar toda esta crispación de estos últimos días. Me refiero a esta semana, ¿no? El norte, el sur, el centro. Y en ese contexto también preguntarle si existen bancadas que amenazan a su presidencia. Miren, una cosa importante es que el gran reto de esta etapa del Congreso es que nosotros nos hemos trazado como objetivo que la ciudadanía vuelva a tener confianza, no en cada congresista, sino en un poder tan fundamental como el poder legislativo. Y creo que la mayoría de bancadas está de acuerdo en eso, está colaborando. Yo tengo que reconocer que estos últimos días hemos hecho esfuerzos por encontrar consensos y ha sido muy importante. Estamos avanzando de una manera bastante importante, interesante con mis colegas y una cosa que no podemos dejar de visibilizar es que siempre van a existir pues algunas personas disidentes dentro del Congreso. Nosotros confiamos con que en los próximos días esas disidencias no se expresen de las maneras como se han querido expresar en un primer momento. Señora presidenta del Congreso, etcétera. El país pide estabilidad, pide calma. Esto ya es insoportable, por el amor de Dios. Es decir, paren ya. Exactamente, y mira, Jaime, lo interesante ha sido que frente a estas prácticas de amenaza y de presión que no se deben permitir, después de que se dieron estas cosas, yo tengo que decir que varias de las bancadas marcaron de ese tipo de política y empezaron a hacer incluso llamados a quienes estaban siendo identificados como quienes promovían estas malas prácticas y diciéndoles que ya no podemos seguir en la misma
en esta misma confrontación, ¿no? Y que la población espera cosas de nosotros, no que sigan este tipo de política de encontronazos, de realmente de ataques bajos. Y yo creo que se está entendiendo. Los últimos días ha bajado mucho la intensidad de este tipo de ataques y Pero más ¿qué va a bien pasar estamos intentando ¿qué va a pasar con la demanda de inconstitucionalidad de la ley ONP? No me presumo clarividente, ¿ah? Pero yo se la pinto más o menos, así como en pizarra. Ley ONP, el Ejecutivo, ya dijo anoche la presidenta del Consejo de Ministros aquí en el programa, van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Usted en carne propia ha vivido una amenaza contra su vida. Le han puesto coronas, le han puesto un cartel, que en paz descanse y todas esas cosas atroces. Entonces, se da cuenta que son capaces de cualquier cosa. O sea, no estoy responsabilizando a alguien en particular, pero que le pongan una presión fúnebre, literalmente. ¿No le parece que por ahí puede venir la siguiente temporada de esta serie thriller que estamos viviendo aquí y que parece que no nos permite llegar al bicentenario, que nos tiene ahorcados? Y claro, van a decir, Sagasti, tú no quieres aprobar, ¿no?, contra traidor a la patria, le pueden decir. Lo vacan por incapacidad, lo censuran. No quiero ser portador de malas noticias, pero ya hemos vivido bastante y lo suficiente, señora Presidenta del Congreso. ¿Cómo hacer? Sí, frente a eso, fíjate, también después de que se dieron este tipo de ataques, una cosa de la que nos damos cuenta es que hay dos mecanismos interesantes que están frenando ese tipo de malas prácticas. Uno, la autorregulación de las propias bancadas dentro del Congreso que están llamando fuertemente la atención y condenando estas prácticas que creo que han hecho que de alguna manera disminuyan, pero también una cosa fundamental es una población que está atenta, digamos, ¿no? De parte de la población ha venido muchísimas críticas contra este tipo de prácticas. Y yo creo que los grupos o las personas que dentro del Congreso quieran seguir promoviendo este tipo de política que debe estar al margen de cualquier régimen democrático, en realidad están entendiendo el llamado de la población. Nosotros efectivamente vamos a seguir cuando haya este tipo de situaciones, porque creo que atenta contra la gobernabilidad, además es contrario a lo que la población está esperando de nosotros. Pero yo confío en que justamente esos dos mecanismos le pongan freno y terminamos aislando este tipo de situaciones y ya concentrándonos como un Congreso responsable de responder a la población. Señora Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, muchas gracias por esta entrevista. La del estribo, perdónenme, la del estribo. Las muertes, ¿en qué van a quedar? Es decir, ¿cuál es, primero, su invocación? Segundo, si se van a investigar. Es decir, Jorge Muñoz, el joven de 19 años, el otro muchacho, lamentable ciertamente, pero lo atropella una moto, los manifestantes no dejan pasar a la ambulancia. Es decir, tiene que haber un esclarecimiento aquí, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar esas muertes así nomás. Sí, por supuesto, igual que cuando sucedió en las marchas por la recuperación de la democracia, nosotros condenamos estas muertes producto de los excesos policiales. También pedimos una severa investigación, hago una invocación al propio Ejecutivo. Estas cosas no pueden quedar impunes. Creo que hay que impulsar las investigaciones correspondientes y que se establezcan responsabilidades, recaiga en quien recaiga, ¿no? Yo creo que algo importante es que tenemos que ir dejando muestras en la sociedad de que nada va a justificar una muerte, ¿no? Nada va a justificar una pérdida de vida, menos de ciudadanos que están, por supuesto, ejerciendo derechos, o de algunos que, además, de manera, digamos, casual, finalmente terminan siendo víctimas de estos procesos, ¿no? Ahora sí, la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, con nosotros. Gracias, Presidenta. Hasta la próxima. Muy bien. Tremendo realmente. Me he enterado hace unos minutos de la lamentable muerte del actor Eduardo Chesti. Una pena realmente. Vamos a comentarlo más adelante, quizá algunas palabras. Vamos a la pausa
y regresamos con la otra noticia que ha producido el Congreso de la República. Se ha aprobado la ley que autoriza acceso libre y voluntario a la vacuna contra el coronavirus. Es muy importante, se necesitaba ese marco regulatorio. Venimos con el doctor Juan Villena. Hoy nos vamos un poco más, nos vamos de largo, así que quédense, porque en el periodo de hoy nada está dicho. Luego viene Juan de la Puente. Venimos.